análisis tienes de este primer encuentro, este debate? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Te esperabas que sea así? Bueno, para mí la superó notoriamente, es decir, creo que ha sido el debate más interesante que hemos visto de los últimos años. Es decir, creo que no solo de esta campaña de la primera vuelta, sino comparándola también con la anterior elección, ¿no? Fue mucho más nutrido que el debate técnico en donde ganó, de la elección que ganó Pedro Castillo, y también que las últimas elecciones presidenciales, así que superó mis expectativas. Ahora, si quieres que te diga en corto quién ganó, porque es lo que siempre preguntan los periodistas, a mí me parece muy notorio que ganó Juntos por el Perú, ¿no? No me parece que arrasó, pero ganó. Pero se esperaba Y supuestamente que Fuerza Popular, que había tenido bajo 7 llaves el nombre de quienes iban a representarlos en este debate, sea finalmente quienes arrasen frente a JP, ¿no? Porque se anunciaba que ellos son el orden, que ellos son la experiencia frente al supuesto desorden que representa Roberto Sánchez. sí, por eso te digo que ganó con contundencia, o sea, no solo ganó más allá del debate, sino en términos de impacto y las expectativas, como bien dices, lo que menos esperábamos, mejores nombres de Fuerza Popular, ¿no? Que como que se iban a cerrar el bloque, toda la derecha, ¿no? O centro derecha, si quieres, y que por lo tanto iba a poder alcanzar mejores cuadros, pero como bien dijiste en tu introducción, al mostrar ahí a Rosángela Barbarán, es que estaban pues raspando el concolón de la olla, ¿no? Buscando personajes técnicos, es decir, de hecho ayer una entrevista a Carlos Neuhaus aclaró Ajá. que se le avisó solo 4 días antes. Es decir, cuando se habla de improvisación dentro de la izquierda, que creo que la hay, yo creo que aquí no se han quedado atrás, ¿no? Y su estrategia creo que ha sido, uno, porque no tenían los nombres, no soltarlos antes, sino porque también a los que han acudido, pues encuentras o actos de corrupción o en todo caso, pues un pasado que deja mucho que desear, ¿no? Y creo Reciclado de otros gobiernos, ¿no? reciclados en otros gobiernos y con medidas más que cuestionables, ¿no? O posiciones cuestionables. Y eso sin duda, digamos, es lo que han buscado evitar, no dando los nombres hasta el final, ¿no? Entonces, ahí había un grado de expectativa mayor, se esperaba mucho más de los cuadros técnicos del Fujimorismo y queda atrás muy diferenciado a los equipos técnicos que habían durante el gobierno incluso de Alberto Fujimori, ¿no? Durante la dictadura. Entonces, digamos, eso es lo que ha llamado poderosamente la atención. Y lo otro es que creo que los mensajes, si bien han estado un poquito más coordinados en Fuerza Popular, creo que les han dado vuelta los mensajes que trataron de transmitir. Por ejemplo, todos cerraban en Fuerza Popular con el tema del otro lado es el desorden, el caos, Ujú. ¿no? Y acá es la estabilidad, el orden, ¿no? Yo creo que eso se dio vuelta en el debate y digamos, tanto Hernando Ceballos como Pedro Franque, ¿no? Lograron Buenísimo, ¿eh? instalar que el caos es con K, ¿no? Por ejemplo, Ujú. entonces, creo que han dado vueltas a mensajes de forma creo que no coordinada, no preparada, sino espontánea, porque también creo que ha habido mucho de poca preparación del otro lado, pero los cuadros resultaron más sólidos, a pesar que al inicio Cinesio López como que fue la pata coja digamos, Sí, del digamos cuadro. que titubeaba, no estaba muy seguro, no había llevado, parece, nada, una guía para seguir, pero creo que es el poco manejo de repente ante cámaras que tiene. No se olvida que Sinesio López es un gran catedrático y un político, por supuesto, de renombre, ¿no? No, Pero digamos ha que le sido mi jugó una mala maestro, yo pasada a creo los que, nervios. y ha sido mi maestro, yo creo que es respetadísimo Cinesio, y creo que tuvo la suerte de tener a Guaroca al frente, que es alguien que leyó todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, digamos que a pesar de que Cinesio dejó la cancha servida para que lo golpeen y desarrollen y lo arrasen, pues no fue así. O sea, digamos que el que tuvo al frente fue igual o peor. Y por otro lado, creo que Cinesio cumplió un papel de eje, es decir, articulador, para que Uh se -huh. entienda todo lo que dijeron los posteriores eh, ponentes, como Zunini, ¿no? Como Franque, como Ceballos. Fue un poco mostrar cuál es el estado de la situación, ¿no? Y decir que hay un régimen parlamentario, autoritario que se ha instalado, etcétera, etcétera. Entonces, creo ¿Ha que sido ahí una también, revelación, cree usted, qué crees tú, Zunini? digamos, para el término del debate sí, pero es un cuadro, digamos, ha sido la revelación de la campaña, más allá del debate, ¿no? Creo que es un cuadro muy potente, muy capacitado, ¿no? Que tiene mucha experiencia de formación pública también. Entonces, lo interesante de él, a diferencia de los otros,
es que tiene un rol desarrollado tanto en lo político como en lo técnico, ¿no? Ujú. Y eso le permitió mucho defenderse y atacar con notoriedad a Rosángela Barbarán. Entonces, claro que ganó también, ese set lo ganó Zunini sin Sin ninguna perder los duda. papeles, ¿no? A diferencia de Barbarán, que se notaba, digamos, un poco incómoda hasta el final por esto, esas imágenes que dieron la Ujú, vuelta rápidamente en las redes reclamándole a Zunini sobre el apoyo de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez a las leyes que oprimen. ujú. O sea, estuvo picante creo de ambos lados en ese sentido, ¿no? Ambos se picaron más bien quien se picó fuerte fue Rosángela Barbarán y esto se ha visto en el posteriori, ¿no? Cuando le Ajá. va a reclamar cuando terminan, digamos, su round, ¿no? Entonces, a mí en global lo que me parece interesante el debate es que si las expectativas eran muy altas con Fuerza Popular y Ujú. eso le suma que efectivamente ganó Juntos por el Perú, creo que es una ganancia doble que lo que logra es darle otro ánimo a la campaña, ¿no? Romper digamos, eh, ese estanco que tenía Juntos por el Perú y le da un nuevo ánimo, un nuevo brillo a la campaña que puede ser bastante interesante, ¿no? Claro, ¿tú crees que se están alejando ya de esta sombra que todavía, por supuesto, alcanza a Juntos por el Perú, que es Antauro Humala, digamos, tener a Pedro Franque ya como representante, como futuro ministro de Economía, se aleja de lo que tanto se ha anunciado, un posible gobierno estatista y ultra radical que supuestamente representaba la figura de aquellos asesores o cercanos a Roberto Sánchez? Sin duda, digamos, es un alejamiento yo creo que real por lo, digamos, por lo objetivo, porque si llegaran al gobierno no podrían hacer nada de eso. Para empezar, digamos, es un aterrizaje realista. Y segundo, porque creo que, y eso también va con la estrategia que hicieron para el debate y para en este momento la campaña, ¿no? Me parece que en la estrategia también ganó Juntos por el Perú, porque es claro que al tener nombres como Franque, como Hernando Ceballos, como Zunini, no haber puesto a Domingo Pérez, por ejemplo, me parece que ellos tienen claro que la disputa está en el votante de centro, ¿no? Los indecisos están ahí, el grueso que les falta capturar, ¿no? No a los que ya tienen. Y por lo tanto, para lograr eso, hay que alejar lo más posible a Antauro Humala, que creo que no va a desaparecer, porque me parece que tiene un rol creo que hay una minimización digamos, de lo que representa Antauro, ¿no? Es Ujú. decir, yo estoy de las antípodas de lo que piensa Antauro Humala, pero no puedo dejar, yo creo que los reservistas, el tema de los reservistas es algo muy dejado de lado, ¿no? Es un sector... ¿Tú no crees que utilizan siempre aquellos partidos de izquierda o antisistemas, digamos que siempre tienen cierta cercanía con el pueblo humano y después cuando las expectativas crecen con respecto a poder ser gobierno, Antauro Humala, como dice, lo desaparecen, lo niegan y no lo vemos más? Claro, como lo fue, acordémonos en la campaña de Lima, cierto grupo antaurista estuvo, digamos, con López Aliaga. Yo creo que eso no se recuerda, ¿no? En Paseo de los Héroes, ¿no? Esa imagen donde López Aliaga hace como una especie de meeting a los antauristas, ¿no? Entonces sí, yo coincido contigo en eso, ¿no? Que lo usan un poco, pero también representa cierto sector. Creo que hay un utillaje para los mítines y demás de los antauristas que también es importante, pero yo creo que ahí hay que diferenciar, o sea, yo creo que el nexo que están tratando de hacer con Antauro como si fuera, digamos, el Cerrón actual, es muy distinto, porque en este caso no forma parte del partido de gobierno, lo cual sí era Cerrón, era el dueño. En este caso Antauro pues es un aliado invitado, ¿no? Que no tiene... Yo creo que sí, si ganaran, creo que le van a dar o algún cargo menor o digamos, o algún tema con los reservistas, pero más allá de eso no creo que tenga mayor participación, ¿no? Uh-huh. Ahora, Pedro Franque tuvo una participación interesante el día del debate, pero bastante alejado del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Uh -huh. Sí, pero los planes, a ver, ¿alguien ha cumplido su plan en estos últimos gobiernos Nadie, desde que volvió? nadie ni siquiera se acerca. Yo creo que si bien me parece justo, digamos, decir que no hay una coherencia entre los dichos y el plan, es verdad, pero a su vez me parece que hay un fetiche con los planes de gobierno, ¿no? Nadie cumple sus Ajá. planes. Yo creo que lo más sensato es ver ese discurso que tan
qué tantos incentivos tiene para realizarse o no en la realidad. Y imaginémonos que sea la peor de nuestras pesadillas Juntos por el Perú, que como dice Rosa María Palacio sea su plan el hambre, no lo puede ejecutar. Y es claro que si quiere sobrevivir, la necesidad misma, y en este caso, digamos, es un factor que sí hay indicios para creerle a esto, digamos, a Roberto Sánchez es mucho más pragmático de lo que era Pedro Castillo. Y Además que también, si traemos al recuerdo que en los últimos años quienes realmente han gobernado son los partidos políticos que se encuentran representados en el Parlamento. Por más descabellado que sea un plan de gobierno, ese tiene que ser sujeto primero a la aprobación del Parlamento, que finalmente es lo que ha tenido notoriedad en los últimos años, que ha sido negado además por representantes de Fuerza Popular en el día del debate, que han dado a entender que en todo ese tiempo han gobernado otros partidos y que Keiko Fujimori ni se ha asomado. claro, es lo que intentaron, pero yo creo que Juntos por el Perú logró quitarles un poco la máscara, ¿no? Sí faltó ahí, creo, un poco de ellos. ¿Qué le faltó a Juntos por el Perú? Me parece que le faltó, por ejemplo, investigación, ¿no? Le pudieron haber sacado a Nenhaus, oye, qué contradictorio que estés aquí, ¿no? Cuando el Fujimorismo lo que quiso petardear hasta el final fue los panamericanos también, ¿no? O sea, ¿qué me estás hablando de que el Fujimorismo represente el orden si te han petardeado hasta ti también? Y casi de milagro, digamos, logramos salvar los panamericanos y al Claro, final ellos hicieron se la vida subieron. imposible también al ministro de Educación, Jaime Saavedra, y daban a entender en esa época que era pues totalmente contradictorio apoyar los Juegos Panamericanos y no destinarlo para otros fines, ¿no? Pero al final lo llevaron al coche, como mucho. Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que en los golpes, en las pullas, en los clips, ahí también más ganó Juntos por el Perú, ¿no? Lo cual le da un brillo interesante a la campaña. Veamos qué va a pasar en este debate presidencial, porque de quien se espera menos y quien más preparada está por los debates, porque además más los ha tenido, digamos, es Keiko Fujimori, sin duda alguna. Pero veamos a qué apelan y cómo preparan a Sánchez también, Ahora, ¿no? termina siendo decisivo para Keiko Fujimori, ¿no? No le va, digamos, tan bien en estos debates. ¿Te acuerdas que en la última presentación había encontrado la forma, me parece mal asesorada, Keiko Fujimori, decir, conversé con Juanito, conversé con Pepito, conversé con Luchito y tocaba temas supuestamente que son preocupantes para el Perú, que no se niega que sean preocupantes, pero la forma como ella lo expresaba. O sea, Keiko Fujimori después de los debates ha tendido más a favorecer a su contendor que ella misma. Bueno, yo diría que le fue muy bien o sea, su estrategia, por más que no me haya gustado, su estrategia fue la correcta en el debate de primera vuelta, en los debates de primera vuelta. Es decir, se mostró como no alguien que quiere golpear, apabullar, sino que como más bien recibe los golpes, ¿no? Vamos a ver cuál es su estrategia para este próximo debate con Roberto Sánchez, el único que va a haber, por lo visto. Y yo lo que creo que lo que sería interesante es ver con qué la desestabilizan, porque si es alguien fácil de desestabilizar, o sea, cuando se le presenta algo que no está entre sus posibilidades de arremetida en el guión, ahí ella se desestabiliza, ¿no? Y es notorio porque otra cosa que pasa con Keiko Fujimori, lo hemos visto estos días, es que el lenguaje no verbal la traiciona, ¿no? Tiene un tema que le falta de mayor termina control. siendo memes, ¿no? Exacto, ¿no? Como ahora que le preguntaron, un reportero parece que fue osado, ¿no? Porque fue el único que fue capaz de preguntarle por la declaración de Mick Torres, porque lo que ha develado es una confesión de parte de que el fujimorismo fue causante de sedición, ¿no? Y que conspiró para derrocar, vacar a la... Con la colusión de otras instituciones, ¿no? Algo que había sido negado siempre por el fujimorismo. Ahora, ella, eso es lo que tú dices es cierto, ¿no? Al momento de dar la mirada matadora, como que terminó siendo viral. Sí, sí, la traiciona, o sea, el lenguaje no verbal siempre es digamos... En los últimos años, obviamente, no va a reconocer su injerencia en los gobiernos que han transcurrido a Pedro Castillo, porque sigue hablando de Pedro Castillo cuando su gobierno terminó en diciembre de 2022, y JP, me imagino que va a hacer lo contrario, no va a recordar el apoyo que se le ha dado a Dina Boluarte, a José Gerí, pero lo curioso es que Roberto Sánchez también ha pertenecido a ese pacto. Bueno, yo hay un matiz, yo no tengo muy claro que ha pertenecido al pacto realmente, y digamos, no ha votado, por ejemplo, solo votó por una ley pro crimen,
Ujú. ¿no? O sea, no ha votado en bloque por las leyes pro crimen. Hay, si quieres, hay algo objetivo que es la publicación de las votaciones, que ha hecho un análisis la Escuela de Gobierno de la Católica, y ahí ¿Ya? tú ves que el Perú no va igual que el Fujimorismo. Solo hay de las leyes pro crimen, solo en Sí, una, una que está no relacionada para hay la minería. la adquisición de equipos de artefactos explosivos para la Exactamente. minería informal o para los artesanales. Exactamente, solo en ese caso, ¿no? Y en el otro que votaron, sí he escuchado, y he escuchado de fuentes muy confiables dentro del Ajá. Congreso, que sí es cierto que cuando iban a sacar, digamos, a Sánchez, ¿no? Lo iban a inhabilitar, lo que primó más ahí fue el tema del sector ultraconservador, el pudor, el horror de que entre el accesitario, que hubiera Ujú. sido la primera congresista trans, que es Gaela, ¿no? Entonces, cuando se dice que Juntos por el Perú, Roberto Sánchez fue parte del pacto, yo creo que hay que matizarlo. No lo niego rotundamente, Ujú. pero creo que hay que matizarlo. O sea, no es exactamente dentro del pacto, ¿no? Ujú. Ahora, a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, tú has mencionado hace rato que Keiko Fujimori, digamos que la comunicación no verbal como que no le va muy bien, pero entre los dos, ¿quién quieres tú que tenga más manejo de cámaras, de escénico, que más llegada pueda tener con la ciudadanía? Keiko Fujimori, sin duda. O sea, va como O favorita, son ¿no? cuatro candidaturas también, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo que, o sea, tengo la misma, más expectativa incluso que en el debate técnico, ¿no? En el debate técnico tú esperabas que Fuerza Popular arrase con Juntos por el Perú, ¿no? Ujú. Y esto es algo interesante del resultado también, porque en el Perú está muy arraigado el liberalismo, es decir, me explico, es esta idea del prejuicio de que si eres de izquierda, pues no puedes ser técnico, ¿no? No puedes estar capacitado en gestión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y que más bien es los sectores de derecha los que conocen lo técnico, cómo se mueve el Estado y demás, ¿no? Bueno, ese mito ha quedado roto digamos, a partir del debate técnico, ¿no? Y es tan absurdo como decir, como tener el prejuicio, como decirte que solo hay buenos jugadores en la U o solo hay buenos jugadores en la Alianza, ¿no? Uno puede reconocer que es un buen jugador independientemente de la camiseta que se tenga, ¿no? De las preferencias que se tengan. Y eso es lo que ha roto, yo creo que ha roto mucho eso, y entonces hay mucha gente que ha Ujú. perdido el miedo a partir de este debate técnico, porque también otra cosa interesante que ha pasado es, hay mucha expectativa, ¿no? Antes el debate técnico no lo veía nadie, y ahora todos los streamings y los que han retransmitido han tenido picos de audiencia del debate técnico, ¿no? Algo que normalmente diría uno que aburrido, ¿quién lo va a sintonizar? Y parece que hay mucha preocupación por la segunda vuelta, ¿no? Y hay mucha expectativa. Claro. No. Entonces, va a ocurrir lo mismo con este debate de Sánchez con Keiko, ¿no? Claro, Keiko va, en el caso de JP, los cuadros que han presentado, si bien es cierto, no basta solamente tener la experiencia, ser expertos, sino también la forma como se dice, ¿no? Se ha manejado un buen dominio también de lo que saben, o sea, no basta solamente con saberlo, sino también cómo expresarlo. En el caso del doctor Hernando Ceballos, tiene años en política, ¿no? Y sabe rápido responder. Este chico también es un nini que ha sido en claro, gobierno de revelación, habían como dos también perfiles, mencionas, del ¿no? debate, y también Pedro Franco. Habían dos perfiles, ¿no? Había un perfil técnico neto y Ajá, técnico político. Y en algunos casos dominaba más lo político que no técnico, ¿no? claro. Preponderaban. Por ¿Qué es lo que se ejemplo, espera en un debate también, ¿no? Se espera también estos encuentros, esas cosas picantes sí, que amenizan, ¿no? porque otro mito en el Perú, ¿no? Que lo técnico no tiene que ser político, ¿no? Todo es político, ¿no? Totalmente errado, claro. Todo es político, ¿no? Claro que lo interesante aquí de lo técnico es que son personas que tienen más sustento, ¿no? Por ejemplo, un perfil muy técnico, que también fue político, pero digamos donde marcadamente lo técnico es una pauta, fue Guerra García. O sea, impecable, es un tipo de Ujú, dominio de cifras, de datos, de conocimiento, que yo creo que ujú. arrasó con Carlos Neujos, ¿no? Casi Carlos Neujos que le da una palmadita y lo felicita, no daba la impresión, ¿no? Sí, Porque no tenía. Ahora, debo destacar de ambos que fue muy alturado, ¿no? Salvo algunas cosas mínimas de Rosángela Barbarán, qué sé yo, como lo que dijiste del fake que se soltó de Domingo Pérez. Yo creo y que se fue un ganó una debate muy denuncia, ¿no? Una denuncia por difamación, tontamente, ¿no? Tontamente, claro. tontamente. Pero, digamos, fue alturado y eso es algo que resalto, ¿no? O sea, a Ujú. mí me gustó, me atrajo, me atrapó el debate, está muy, muy interesante. Fueron golpes, pero ninguno faltó al respeto, si te das cuenta, ¿no? Claro. Ha tenido más de lo que uno esperaba este debate.
y ha sido un preámbulo a lo que se espera para este domingo. Gracias, Eduardo. Ha sido como siempre muy gentil. Te agradezco muchísimo. Hasta luego. Conversábamos con Eduardo Salmón, reconocido politólogo, sobre este primer round, este debate de técnicos que, si bien es cierto, en muchos no se esperaba, hay que decirlo, sí, pero lo que dice Eduardo es cierto. Uno decía, ay, este técnicos, ni siquiera sabíamos quiénes iban a participar de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, aparecer, la estrategia del fujimorismo era no quemar por adelantado a sus representantes, y era horas antes del debate ha estado ella despidiendo a los representantes que iban a ir a ese encuentro. En el caso de JP ya se anunciaba con tiempo quiénes iban a representarlos, y se esperaba que sea, digamos, no tan ameno, y ha sido muy interesante, hay que decirlo, es un buen preámbulo para lo que se espera ese domingo, este encuentro entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.